El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando para poder dar inicio a nuestra escuela de sabiduría. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu santo templo, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, en esta mañana porque nos ha permitido, Señor, llegar. Nos ha permitido, Padre bendito, comunicarnos con usted a través de la oración, Señor. Y en este momento nos ponemos en sus manos, Padre. Yo le pido, Señor, que sea usted, Padre, afirmando cada corazón, Señor, que nuestro pensamiento, Señor, en esta mañana pueda unirse a usted, Señor. Que decidamos, Padre, dejar todo pendiente fuera, Padre, y que podamos entender lo que usted nos quiere hablar en esta mañana, Señor. Ayúdenos, Padre, a no distraernos, Padre, y aprovechar al máximo, Señor, cada segundo, Padre, que vamos a estar aquí, Señor. Yo le pido que sea usted, Padre, hablando a través de mí, Señor. Sea usted, Padre, dando cada palabra, Señor, cada ejemplo, Señor. Ayúdeme, Señor, a poder explicarlo de la mejor manera, Señor, como usted me lo ha explicado a mí, Señor. Gracias le doy, Padre bendito, en esta mañana, y nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bueno, no, perdón. Vamos a leer primero el versículo. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, Proverbios 1:7. Amén. No sé quién se lo sepa ya de memoria. Proverbios 1:7. Amén. ¿Todos juntos? Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este versículo, hermano, ya lo hemos estudiado. Ya hemos hablado de él. Amén. Empezamos con hermano, son 10 estudios que llevamos ya, 10 clases hablando de la sabiduría. Y la sabiduría, y como pudieron ver, ¿verdad?, nos llevó a que primeramente es el temor de Dios para poder tener esa sabiduría. Amén. Para empezar a tener, hermanos, esta capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios, tenemos que tener ese temor. Amén. Ese respeto profundo, esa obediencia a Dios. Estar conscientes, hermanos, de la omnisciencia de Dios, de su presencia, que su presencia está en todo lugar. Ese es el temor del Señor. Amén. Entonces, para nosotros tener esa capacidad espiritual, primero tenemos que tener el temor del Señor. Y yo sé que lo he repetido muchas veces, pero entonces yo quiero, hermanos, que usted y tanto como yo, ¿verdad?, podamos considerar y evaluar la vida como Dios la ve, no como nosotros la miramos. Amén. Entonces necesitamos el temor del Señor. ¿Para qué? Porque si tenemos ese temor, hermano, no nos vamos a preocupar tanto. Nuestra vida va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque podemos confiar en el Señor y podemos ver las cosas como el Señor las ve. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de tomar. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos esta capacidad espiritual? Amén. Todos queremos esta capacidad espiritual. ¿Para qué? Para poder manejar las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida y que van a seguir viniendo. Amén. Entonces ya hemos visto, hermanos, que la sabiduría la vamos a encontrar en la presencia de Dios. El temor del Señor, entre más nosotros vayamos obedeciendo, va a ir aumentando más nuestro temor por el Señor. Amén. Santiago 1:5, hermanos, también hemos hablado este versículo, si gusta ir ahí. Santiago 1:5. Si alguien necesita sabiduría, podemos ver aquí, hermanos, dónde la encontramos. La sabiduría que viene de lo alto, y dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nosotros pedimos sabiduría, hermanos, aquí podemos ver, el Señor no nos va a decir que no. Si nosotros queremos esa sabiduría de lo alto, téngalo por seguro que el Señor nos va a decir que sí. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos personas sabias. Amén. Entonces, la segunda parte ahí en el versículo Proverbios 1:7. Vamos a regresarnos ahí. Proverbios 1:7. Y también ya lo había explicado, hermanos, pero el Señor me puso a que lo vuelva a decir.
Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted recuerda y si usted anotó, hermanos, yo les di muchos sinónimos de lo que es ser una persona insensata. Amén. Pero yo también les dije que a mí el que más me gustó, no sé a usted, usted puede usar el que más le guste. A mí el que más me gustó y el que más me llegó fue irresponsable. Amén, porque hay muchos versículos que les di, muchos sinónimos, perdón. Pero entonces, como dice aquí, hermanos, yo lo leería de esta manera: los irresponsables desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Si nosotros no somos responsables, vamos a despreciar la enseñanza que el Señor nos da. Amén. Y el Señor quiere que seamos personas responsables. ¿Por qué? Porque queremos tener esa sabiduría. Amén. Entonces, como les decía, mucho de esto, ¿verdad? Yo ya lo había dicho, pero somos muy dados a olvidar, ¿verdad? No sé usted, pero el ser humano así somos muy puestos a olvidarnos de lo que ya se nos enseñó. Y en Filipenses, hermanos, 3:1, no tiene que ir ahí, yo lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Y dice aquí el apóstol Pablo, Filipenses 3:1, dice: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Dice: a mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Para ustedes es útil que lo repita otra vez. Amén. Otra vez. El Señor otra vez nos vuelve a recordar, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los irresponsables desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comprometernos, ser personas responsables. Cuando estamos aquí, hermanos, no distraernos. ¿Por qué? Porque es muy poquito el tiempo que tenemos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Para qué? Para que a nosotros salir de aquí, hermanos, podamos poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Como dice, ¿verdad? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros podemos despreciar esa capacidad espiritual. Amén. Y ese es nuestra decisión. Somos nosotros los que decidimos si nos hacemos responsables y la aceptamos o la despreciamos. Si despreciamos esta enseñanza, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tomamos esa decisión. Amén. Entonces vamos a ir ahora, hermanos, a Malaquías 4. Malaquías 4. Y aquí, hermanos, en el título dice: el advenimiento del día de Jehová. Malaquías está antes de Mateo. Amén. El advenimiento del día de Jehová. Yo cuando leía esto dije, pues, ¿qué quiere decir advenimiento? Y advenimiento, hermanos, quiere decir llegada, venida, aparición, especialmente de un acontecimiento importante. Esto es algo profético, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos esperando la llegada, la venida, la aparición de alguien? Amén. Por muchos años se ha dicho, ¿verdad? Y muchas veces como quedamos a no creerlo, o como no, falta mucho para eso. Yo hablaba con mis hijos, con uno de mis hijos, algo de esto, y esa era su respuesta. Me decía, siempre han dicho eso, pero, hermanos, los tiempos que estamos viviendo nos podemos dar cuenta que ese día está muy cerca. Amén. Lo que estamos viviendo nunca antes se había vivido como lo estamos viviendo ahora. Si usted se pone a analizar cómo está el mundo ahorita, son cosas fuertes que antes no se habían vivido. Muchos me dicen, pues se miraba en Sodoma y Gomorra muchas cosas, pero no se miraba lo que se mira hoy. Póngase a analizar un poquito lo que se mira hoy y es mucho peor. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Aquí el profeta, hermanos, nos está diciendo del advenimiento, de la llegada del día de Jehová. Amén. Entonces, ¿cuántos esperamos esta venida, hermanos? Vamos a ir a Mateo 24:44. Mateo 24:44. Y nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos lo esperemos, hermanos, nos dice la palabra que es cuando el Señor va a venir. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, ya sea para la llegada del Señor o ya sea para cuando el Señor nos llame. Cualquiera de las dos cosas. Si no estamos preparados, vamos a estar en graves dificultades y ahí ya no va a haber oportunidad. Amén. Hebreos 10:24. Hebreos
10 y voy a leer el versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hoy menos que nunca, hermanos, nos podemos descuidar. Amén, de que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a la iglesia aprendemos algo. Cada vez que venimos a la iglesia somos obedientes, porque aquí acabamos de leer, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Cada vez que nosotros decidimos venir, decidimos hacer las cosas a un lado para estar en la casa de Dios, estamos siendo obedientes al Señor. Amén. Entonces, como nos dice en el 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese día está cerca, hermanos, está cerca, y tenemos que, yo le pido a Dios que nos ayude a entender que ese día está cerca, que nos hagamos personas responsables y que tomemos en serio todo lo que el Señor nos está hablando hoy en este día. Amén, que cada vez que usted lea su Biblia, usted se dé cuenta cuán cerca está la venida del Señor y cuán preparados debemos de estar para poder partir con Él. Amén. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es tener el temor a Dios? Amén. El aumento del temor de Dios, hermanos, la intensidad en cuanto a nuestra comunión con Dios, eso va a ir aumentando. Entre más comunión nosotros tenemos con el Señor, el temor del Señor va a empezar a aumentar dentro de nosotros, y vamos a poder ser personas sabias, vamos a poder tener esa capacidad espiritual para poder evaluar lo que venga a nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas y no las entendemos, pero cuando tenemos esa capacidad, podemos tener la paz, podemos tener la seguridad de que el Señor nos va a estar guiando. Así sea algo muy difícil, el Señor está ahí para ayudarnos. Entonces tenemos que hacer esto, confiar en el Señor, seguir temiendo al Señor. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro. Aquí, hermanos, dice en el emboscado también, buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Nosotros somos esos administradores, y nos dice aquí buenos administradores. Podemos ser malos administradores, pero el Señor nos anima a que seamos buenos administradores. Y voy a leer nada más el versículo 7. Usted en su casa tiene tiempo, léalo todo. Son 19 versículos de este capítulo. Pero yo voy a leer nada más el 7, hermanos, y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Y estamos hablando, hermanos, que estas palabras se escribieron hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años ya se estaba diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Si usted quiere saber exactamente qué es lo que el Señor está diciendo aquí, yo le animo a que vaya a su casa y escudriñe, busque qué quiere decir ser sobrios, qué quiere decir velad en oración. Todos sabemos lo que es oración, pero busque qué quiere decir velad y qué quiere decir ser sobrios. Y ahí se va a dar cuenta usted qué es lo que el Señor nos está hablando. Yo lo hubiera podido hacer, pero pues para no salirnos tanto, ¿verdad? Necesitaría más tiempo, pero vayamos a nuestras casas y miremos, ¿verdad?, que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que velar en oración? ¿Cómo que tengo que ser sobrio? Yo le animo a que haga eso, hermanos, y eso es escudriñar la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta palabra sobrios, le voy a dar nada más un poquito de lo que es sobrio, hermanos. Sobrio, esta palabra en griego es disciplinado, es enseñado y es prudente. Amén. Cuando el Señor nos dice aquí, sed sobrios, y esto es poquito, yo quiero que usted busque más. Amén. Es ser disciplinado, es ser enseñado y es ser prudente. Amén. Y pues velar, creo que todos sabemos, es algo de mantenerte vigilante. Amén. Mantenernos vigilante, que no nos quedemos dormidos. Amén. Entonces también es cuidar, es defender, es renunciar al sueño de la noche. Y como les digo, es un poquito. Usted vaya a su casa y búsquelo y va a encontrar mucho más. Es renunciar al sueño de la noche. ¿Cuántos se han levantado en la madrugada, hermanos, que tienes la disposición de orar y es cuando más sueño te da? Amén. Pero el Señor nos dice que velemos en oración, que velemos en comunicación con el Señor. Amén.
Amén. Entonces, en oración, hermanos, esa comunicación con Dios. Entonces, si tenemos el temor, ¿verdad?, que es un profundo respeto, que es una obediencia, también tenemos que tener, hermanos, recuerden que les he dicho que temor también es terror. Amén. So, que tengamos ese terror, ese miedo de qué, hermanos, de no estar preparados para cuando Dios nos llame o cuando Dios venga. Amén. So, debemos de tener, hermanos, ese miedo, ese terror. Yo no sé si a usted no le aterroriza pensar que pueda venir el rapto y que nos quedáramos. Amén. Si nos ponemos a pensar eso, pídale al Señor que, bueno, a mí me gusta pedirle así, que me muestre cómo sería. ¿Cómo sería? Yo de veras, hermanos, yo les digo, yo no me quiero quedar. Amén. Y si el Señor decide llamarme antes, yo quiero estar preparada. Yo quiero estar preparada para encontrarme con mi Señor. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros que estamos aquí. Estar preparados para poder encontrarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque ese día se acerca. Amén. So, ahora sí vamos a entrar ahí en Malaquías 4:2. Vamos a ver ahí qué es lo que nos está diciendo aquí el profeta. Amén. Este versículo, hermanos, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios dice, ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Para ustedes que me respetan, que me temen, dice, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Dice, entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Aquí si se fija, hermanos, nos está hablando donde dice, ¿verdad? Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquí nos está hablando de dos tipos de personas, que son los soberbios y los que hacen maldad. Y a mí me llamaba la atención, hermanos, que pues, ¿verdad?, uno piensa, pues la gente que hace maldad, pues claro, si hacemos maldad no vamos a estar con el Señor. Pero soberbio es quiero decirles lo que es soberbio. El soberbio, hermanos, es orgullo. Dice que es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Amén. So, aquí a estos dos tipos de personas está diciendo, ¿verdad?, que no vamos a estar con el Señor si estamos en esta clase de personas, que es la soberbia o el que hace maldad. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, es cuando nosotros menos orgullosos somos. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor que dependemos de Él, que necesitamos de Él. Amén. Y cuando somos personas orgullosas, creemos que no necesitamos el consejo de nadie. So, entonces, esa es una de las pruebas más que podemos mirar de una persona, cuando te dispones a orar de todo corazón, cuando dedicas tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Amén. Entonces, no sabemos qué hacer y es cuando pedimos la ayuda de Dios, cuando pedimos su consejo, cuando pedimos su guía. Entonces, un sinónimo, hermanos, de soberbia, me gustó mucho, dice que es suficiente. Suficiente, o sea, lo que yo hago es suficiente, lo que yo pienso es suficiente, y no es así. Amén, porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la guía de Dios, necesitamos su consejo. Es por eso que la oración es muy importante en nuestras vidas. La pastora nos decía en el retiro, nos hablaba un poquito de lo que es la oración, y la oración es una conversación con Dios, es un diálogo con Dios. Entonces, ¿qué tanto hablamos nosotros con el Dios, con nuestro Dios, con el Dios que tiene el poder para darnos la vida eterna? Amén. ¿Qué tanto tiempo pasamos con Él? Lo contrario, hermanos, a soberbio es humilde. Entonces, cuando oramos, nosotros dependemos de Dios. Cuando dependemos de Dios, estamos diciéndole a Dios qué tan humildes somos, dependiendo qué tanto tiempo pasemos con Él. Amén. Entonces, lo que quiero que entendamos hoy, hermanos, que soberbio, que se cree suficiente y no tiene necesidad de leer la Biblia ni de orar, esta persona podemos estar en esta lista. Amén. En esta lista que dice aquí, ¿verdad? Dice, porque he aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Nadie queremos estar ahí, hermanos.
pero hoy es el tiempo que el Señor nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos escapar de eso, que hoy nos hagamos personas responsables y que decidamos tener esa comunión con Dios. Y si ya la tenemos, qué bueno, pero podemos aumentarla. Amén, podemos aumentar esa comunión con Dios. Amén, entonces esta la palabra que dice aquí, hermanos, estopa, dice que quiere decir sacudidos. En aquel día, ¿verdad? Si estamos en esta lista, dice que seremos sacudidos. Amén, es también extraer algo por medio de sacudir. Amén, entonces dice el comentarista, dice, todos los que se niegan a arrepentirse serán destruidos. Amén, nosotros no queremos estar en esta lista. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la oportunidad. Cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, podemos, como les decía, aprender más. Todos los días tenemos algo de que arrepentirnos, todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, muchas veces ahí en nuestro pensamiento pecamos, ofendemos al Señor. Amén. Entonces, la solución, hermanos, es la instrucción. Los que teméis, amén, como dice, los que teméis, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Entonces, estamos a días ya de terminar este año. Hoy es día 5. No faltan muchos días, 3 semanas, un poquito más de 3 semanas para terminar este año, hermanos. Hagamos el compromiso de hacernos personas responsables, de buscar al Señor más, ¿verdad? No esperemos, empecemos desde hoy en este día. Estemos preparados, hermanos, aprendamos a temerle, aprendamos ¿para qué? Para poder tener esa sabiduría y no estar ignorantes a la voluntad de Dios, no estar ignorantes a todo esto que el Señor quiere que nosotros sepamos. Amén. Les voy a dar, hermanos, 2 sinónimos que encontré del temor de Dios. Amén. 2 sinónimos del temor de Dios. Y uno, hermanos, es piedad. Piedad. Y esta palabra piedad en el Antiguo Testamento era misericordia, pero en el Nuevo Testamento la piedad, hermanos, es obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Es el primer lugar a la relación mutua con Dios. Ese es el temor de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Y si vamos a Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, dice el 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso y temeroso de Dios. Ahora, si se fija, una persona piadosa y temerosa de Dios oraba a Dios siempre. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice que era un hombre devoto, temoroso a Dios. Amén. El otro sinónimo, hermanos, del temor de Dios es devoción. Devoción. Y esta palabra yo la he mencionado en otras ocasiones, pero le voy a decir lo que es. Es una entrega total. Una entrega total. Dice que también es una dedicación profunda. Amén, dedicación profunda. Es también un apego a una persona. Amén, apego a una persona. Y me gustó mucho, hermanos, como creo que fue la semana antepasada que les explicaba un poquito el Salmo 86:11. Creo que ese es el que dice, afirma mi corazón para temer tu santo nombre. Y si ustedes recuerdan qué es afirmar, ¿quién recuerda qué es afirmar? Les di varias palabras. ¿Alguien que recuerde qué es afirmar? Afirma mi corazón para temer tu santo nombre. Hermana. Sujetar, unir. Sujetar, unir, o sea, yo les decía, hermanos, a mí me emocionaba mucho cuando yo estudiaba esto, porque unir mi corazón al tuyo es unir mis pensamientos, unir mis sentimientos, unir mis deseos, mis emociones, mis motivos, todo lo que es corazón. Y yo les decía que cuando yo lo escribía yo estaba bien emocionada, porque yo me imaginaba que mis pensamientos estén unidos a los del Señor. ¿Se imagina cómo sería nuestra vida? No nos preocupáramos por nada, tuviéramos una paz, ¿verdad? Entonces el Señor es el que lo puede hacer, y por eso yo les decía, memoricen ese versículo, vívanlo a diario. ¿Por qué? Porque sería maravilloso que nuestros pensamientos estén unidos a los del Señor. Se lo vuelvo a decir, hermanos,
memoricen ese versículo. Entonces, apego a una persona. La devoción es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. Amén. La devoción es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. Todas estas definiciones se aplican al tiempo diario. Amén. Al tiempo diario. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? Amén. En la oración, en la lectura. Amén. Ahí podemos nosotros medir, hermanos, cómo está nuestra devoción. ¿Qué tanto temor tenemos a Dios? Respóndase usted, ¿qué tanto tiempo pasa con el Señor? No me tiene que decir a mí, pero no me tiene que decir a mí, pero piense usted, ¿qué tanto tiempo pasa usted con el Señor? Amén. Hace tiempo, yo creo que hace ya casi 2 meses les decía yo, les sugería, les animaba a que leyeran el proverbio del día. No sé cuántos de ustedes lo están haciendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, como hoy que es día 5, pues hoy lees proverbios todos 5? Amén. Yo les animo a que lo hagan, hermanos, porque si ustedes recuerdan cuando empezamos estos estudios, les pude decir unas cosas que aprendí de proverbios, que el libro de proverbios es un libro de sabiduría. Amén. Si nosotros queremos ser sabios, tenemos que estudiar este libro, y Dios nos lo pone bien fácil, 1 al día. Amén. 1 al día, tenemos tiempo para hacerlo, y les animo, hermanos, si usted no lo está haciendo, le animo a que lo haga. Le animo a que estudie el libro de Proverbios, un proverbio al día. Amén. Entonces nosotros podemos dedicar al Señor, hermanos, 1, 2, 3 horas. Yo he escuchado mucho los teólogos, los que estudian mucho la Biblia, y se dice que mínimo son 2, 3 horas las que debemos de pasar en oración, en lectura de la Biblia. Y créame que si usted se pone a escudriñar, el tiempo se va rápido. Pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese deseo. Amén. Recuerden que el Señor produce el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Pídaselo al Señor. ¿Para qué? Para que podamos crecer todos juntos y podamos estar preparados para la venida del Señor. Amén. En este versículo, hermanos, el versículo 2 ahí en Malaquías, y ya con esto voy a terminar porque ya no nos queda tiempo, pero dice el versículo 2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Dice el comentarista, hermanos, dice que los becerros, al estar confinados en un establo durante mucho tiempo, saltan de gozo al ser soltados bajo la luz del sol. Y esto, hermanos, representa una vida gozosa, una vida despreocupada. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos firmes en el Señor. Cuando nosotros estamos firmes en el Señor, vamos a poder gozarnos. Así, aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, puede haber gozo. Puede haber gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos da ese gozo. Por eso tenemos que depender de Él. Algo que a mí no se me olvida, hermanos, cuando mi primer hermano falleció, pues estaba muy joven y fue un dolor muy fuerte. Yo les puedo decir que de todos los dolores que ha habido en mi vida, este lo ha superado a todos, ¿verdad? Lo más fuerte que ha pasado en mi vida ha sido eso. Pero yo les puedo decir, hermanos, con una seguridad y con una convicción, porque lo viví, que en medio de ese dolor yo tenía gozo. Yo tenía gozo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da ese gozo. Cualquier situación que venga a nuestras vidas, hermanos, nos quiere tumbar. Pero si el gozo del Señor está ahí, si el temor del Señor está ahí, el Señor es el que nos levanta. Amén. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Tenemos que confiar en el propósito, ¿verdad? Tememos a Dios, entonces nosotros podemos confiar, podemos reposar, podemos descansar. Como les decía, aunque sea una situación que dices tú, esto no puede ser, el Señor ahí se levanta. El Señor ahí hace su obra. El Señor ahí te consuela, te anima, te levanta, no te deja que te quedes ahí tirado. Entonces, hermanos, yo les animo a que se levanten, a que le crean al Dios, que decidan hoy, hermanos, ser personas responsables. Si ya lo está haciendo, qué bueno. Yo no estoy diciendo que no lo está haciendo, yo no estoy diciendo que no está leyendo, pero yo le estoy animando a que si usted lea más. Si usted ora 1 hora, ore 2. Si ora 2, ore 3. El Señor no tiene límites en esto. Es como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos se acerquen a nosotros, que confíen en nosotros, que dependan de nosotros.
entonces nosotros podemos hacer lo mismo, podemos agradarle al Señor. Eso es algo que a Dios le agrada, que dependamos de Él, que hablemos con Él, que platiquemos con Él, que descarguemos todo delante de Él. ¿Se imagina usted lo que el Señor siente cuando nosotros le decimos, afirma mi corazón? Amén. Yo quiero pensar como tú, yo quiero sentir como tú, yo quiero desear lo que tú deseas, Señor. Yo quiero entender tu voluntad, quiero tu voluntad para mi vida. Eso es algo que al Señor le agrada y eso es algo bueno para nosotros. Bueno, hermanos, ya. Sí, ya. Okay. Bueno, voy a terminar. Dice el hermano que le siga, yo le voy a seguir. Proverbios 10, 27, hermanos. Proverbios 10, 27, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Amén. Proverbios 10, 27. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados, acortados. Amén. En otra versión, hermanos, nomás le voy a leer un pedacito, dice, el temor del Señor multiplica los días. Yo no he conocido, hermanos, más que a una persona que me dice que ya se quiere ir con el Señor. De ahí en fuera no he conocido a nadie más que ya se quiere ir con el Señor. Entonces, como la mayoría queremos vivir más tiempo aquí en esta vida, aquí está la solución. El temor del Señor prolonga los días. ¿Usted quiere vivir más tiempo? ¿Quién de aquí me puede decir que ya no quiere vivir más tiempo? Ni una mano. Amén. Entonces tenemos que tener el temor del Señor. Si queremos vivir más días, tenemos que tener ese temor. Usted quiere vivir más días, quiere que el Señor alargue su vida, el temor del Señor. Amén. Entonces nuestra meta, hermanos, debe ser vivir para cumplir nuestro propósito, nuestra misión. Amén. No nada más vivir por vivir, sino para cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó. ¿Por qué nos creó Dios? Todo es con un propósito. A cada uno de nosotros el Señor nos creó con un propósito. Entonces nosotros estamos aquí, hermanos, de paso. No estamos de vacaciones, estamos de paso. Entonces usted y yo tenemos un propósito y el temor del temor de Jehová, hermanos, con ese temor vamos a poder cumplir el propósito. Entonces, pensemos, hermanos, que el tiempo se nos acaba. Pensemos que el tiempo se nos está acabando, se nos está agotando. Cada día que vamos viviendo es un día menos. Amén. Muchas veces dicen, cumplió un año más, es un año menos en realidad. Amén, porque es un año menos. Si ya tenemos más años, ya son menos los que vamos a vivir aquí. Entonces, hermanos, tomemos la responsabilidad. Seamos personas sensatas que le creemos al Señor. No lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. Escudriñe la palabra, busque lo que dice la palabra, hermanos, y que seamos todos obedientes a la palabra de Dios, que deseemos cada día estar en su presencia. ¿Para qué, hermanos? Para poder seguir creciendo, para poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó y para que ese día no nos pesque desprevenidos, sino que estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio. Les doy las gracias, hermanos, y les pido que sigan orando para que sea el Señor el que nos dé, que el Señor me vaya dando lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. El Señor les bendiga.